Historia del diseño 1, Unidad 2, Edad Media, la Baja Edad Media. El tema de esta clase es la producción visual específica de la Baja Edad Media, o sea, el segundo extenso periodo que recorre los 5 años finales de la Edad Media. En esta producción destacamos la influencia que dejan los manuscritos de coronación, los manuscritos mozárabes, los góticos y los libros de las horas, completando algunas tipologías particulares que sirvieron como soporte de comunicación visual. También incluimos los vitrales y laberintos de la arquitectura religiosa del gótico. Y por último, la carga simbólica de la heráldica que también se consolida en este periodo. Comencemos entonces con los Evangelios de la Coronación, que son una serie de manuscritos litúrgicos destacados por su conexión con el poder imperial y su excelencia artística, que evolucionaron desde finales de la Antigüedad tardía hasta la Baja Edad Media. El ejemplo más conocido, el Evangelio de la Coronación de Viena, data del año 795 y es técnicamente anterior al período gótico, pero tuvo un impacto estilístico y simbólico en manuscritos posteriores, haciendo de esta obra un punto de partida esencial para entender la tradición. El modelo del Evangeliario de Viena inspiró una serie de manuscritos posteriores que adaptaron sus características a los estilos de la Baja Edad Media, como el Evangeliario de Aquisgrán de inicios del siglo IX o el Evangeliario de Enrique II del siglo XI y algunos otros producidos del siglo IX al XI. Este evangeliario, producido en Aquisgrán durante el reinado de Carlomagno, es un manuscrito que es un exponente del diseño carolingio. El uso de materiales costosos convirtió el manuscrito en un objeto de enorme prestigio más allá de su función litúrgica. Escrito en tinta de oro sobre pergamino teñido de púrpura, un color asociado con la realeza romana y bizantina, este diseño refleja la ambición de Carlomagno de emular el Imperio Romano. Utiliza una escritura uncial y capitales cuadratas, formas de escritura romana clásica con letras grandes y uniformes. Contiene retratos de los 4 evangelistas en un estilo realista, inspirado en la antigüedad tardía, con figuras en posturas clásicas y fondos arquitectónicos simples. Aunque la tradición de los evangelios de la coronación como objetos imperiales específicos disminuyó, su influencia persistió en los evangeliarios góticos. Los talleres de París y Bolonia produjeron manuscritos con miniaturas más narrativas y márgenes decorados con profusión, pero mantuvieron la jerarquía visual y el uso del oro como símbolo de divinidad. Por otro lado, los códices beatos son una serie de manuscritos medievales únicos originados en la península ibérica, basados en el comentario al Apocalipsis escrito por el monje beato de Liébana en el siglo VIII. Aunque el texto original no estaba ilustrado, las copias posteriores, producidas principalmente entre los siglos X al XIII, se convirtieron en obras maestras del diseño gráfico medieval. Conocidas por su estilo mozárabe y su intensidad visual, estos manuscritos creados en un contexto de resistencia cultural y religiosa frente a la dominación islámica combinan texto teológico con una iconografía apocalíptica distintiva de la Alta Edad Media ibérica. El beato de Liébana, un monje asturiano, escribió su comentario para explicar el libro del Apocalipsis de San Juan en un momento de tensión teológica y política en el reino cristiano de Asturias, y establecieron un modelo que se replicó en más de 30 códices conocidos.
Estos manuscritos reflejaban una fusión de influencias visigodas, mozárabes y carolingias, adaptadas a un propósito didáctico, devocional y doctrinario contra el adopcionismo. Los beatos se distinguen por un diseño gráfico audaz y expresivo, alejado del realismo clásico. Las figuras son estilizadas, con proporciones exageradas, rostros planos y gestos rígidos. Este enfoque prioriza el simbolismo sobre la representación naturalista, un rasgo que es típico del arte cristiano primitivo ibérico. Utilizan colores saturados y contrastantes, aplicados en bloques planos sin sombreado. Esta elección cromática crea un impacto visual que refuerza la narrativa apocalíptica. Cada códice incluye decenas de ilustraciones a página completa o media página que representan visiones del Apocalipsis, bestias, jinetes, ángeles y escenas del juicio final. Aunque menos decorativos que los manuscritos góticos posteriores, los beatos incorporan elementos de influencia islámica como arcos de herradura y patrones geométricos simples. En muchas ilustraciones se pueden observar agregados de estrellas, rosetas, guirnaldas y marcos decorativos geométricos. Yendo a un análisis específico de la caligrafía, debemos volver a señalar a la minúscula carolingia que fue usada en el imperio de Carlomagno entre los siglos IX y XIII. Clara y uniforme, con formas redondeadas, disciplinada y sobre todo legible. Tanto los textos paganos, cristianos y el material educativo fueron escritos en minúscula carolingia a través del Renacimiento carolingio. La escritura evolucionó en minúscula gótica y luego fue perdiendo gradualmente protagonismo. A finales del siglo XI empezó a sufrir modificaciones que gradualmente tomaron fuerza a consecuencia de la búsqueda de una nueva estética. Transita un proceso gradual desde la carolingia clásica a la tardía y luego dará lugar a la gótica primitiva, que finalmente definirá la familia de las góticas o letras negras por su peso visual. Se supone que el origen de la letra gótica fue en Francia septentrional y se expandió por Europa, donde asumió diversas características. En el último período de la Edad Media, la sociedad empezó una laicización, por lo que el trabajo del copista, exclusivo de la Iglesia, dio lugar a la actividad de escriba profesional, que permitió aumentar el ritmo de innovaciones y la reproducción de escritos. Durante el siglo XI, en diferentes regiones de Europa se utilizaban variantes de carolingia, mientras que en el siglo XII las abreviaturas aumentaban y en los títulos y al principio de algunos capítulos con escritura carolingia se utilizaban la capital romana, la rústica y la uncial. Ningún tipo de escritura presenta tantas variedades y tipos caligráficos como la letra gótica. A principios del siglo XIII, el tipo de la letra gótico temprano evolucionó a un tipo de letra recto y angular. Se distinguen varios tipos dentro de la categoría libraria. Se recorrerá un largo camino de transformación. Las más importantes, la historia las clasificará en estos nombres: texture, bastarda o Schwabacher, rotunda y fracture. La gótica texture, sin lugar a dudas, es la variante más representativa del estilo gótico desarrollado en la Baja Edad Media. Su estructura se caracteriza por una verticalidad pronunciada, trazos angulosos y una separación mínima entre letras, lo que genera una densidad visual extrema. Esta característica era especialmente útil en los manuscritos iluminados,
porque permitía equilibrar la mancha tipográfica con la ornamentación marginal y las miniaturas. La gótica texture se convirtió en la escritura predominante en Biblias, libros litúrgicos y códices jurídicos, especialmente en Francia, Alemania e Inglaterra. Su rigidez geométrica se complementaba con las iluminaciones, generando una unidad compositiva entre texto e imagen. Y esta característica de regularidad vertical será clave para el gran paso de la invención de la imprenta de tipos móviles. Los códices góticos, producidos principalmente entre los siglos XIII y XV, representan el pináculo de la iluminación de manuscritos en Europa occidental durante la Baja Edad Media. Este período, coincidente con el auge del arte gótico en arquitectura y escultura, trasladó los principios de verticalidad, detalle y refinamiento estético al diseño de libros. Originados en los scriptoria monásticos, estos códices pronto pasaron a los talleres laicos en centros urbanos como París, Bolonia y Londres, reflejando una creciente demanda de textos religiosos, litúrgicos y seculares por parte de la nobleza, el clero y una incipiente burguesía. Las iniciales historiadas, que son letras grandes decoradas con escenas figurativas, se convirtieron en un elemento distintivo, funcionando texto e imagen en una unidad narrativa. Las ilustraciones góticas abandonaron la estaticidad románica por un mayor realismo y dinamismo. Figuras con posturas gráciles, rostros expresivos y detalles anatómicos se presentaban en escenarios arquitectónicos o naturales. Una innovación clave fue la decoración de los bordes con drolleries, que son figuras grotescas o cómicas, motivos florales y enredaderas entrelazadas. Dentro del período gótico debemos señalar particularmente a los libros de las horas, que son los manuscritos iluminados más representativos de la devoción personal en la Baja Edad Media. Diseñados como libros de oraciones para laicos, especialmente la nobleza y la burguesía acomodada, estos códices góticos adaptaron el brevario monástico a un uso privado, estructurando el día en torno a las horas canónicas como momentos específicos de oración inspirados en la liturgia eclesiástica. Su contenido, altamente estandarizado, era a su vez personalizable, porque reflejaba una función de espiritualidad, identidad social y narrativa religiosa, convirtiéndolos en un fenómeno cultural y devocional personal y único. En cuanto a su estructura de contenidos, contaban, en su mayoría, con una serie de oraciones, salmos e himnos dedicados a la Virgen, un calendario que detalla las fechas religiosas, los días de los santos y las fases lunares. También una sección destinada a orar por las almas del purgatorio, salmos penitenciales y letanías que son invocaciones a santos particulares dependiendo del comitente. A diferencia de los evangeliarios o los beatos pensados para un uso litúrgico o didáctico, los libros de las horas eran objetos íntimos, pensados para usarse en el hogar. Su contenido estaba diseñado para guiar al usuario a través de un horario espiritual, integrando la fe en la vida cotidiana. Encargados a menudo por aristócratas o ricos comerciantes, estos libros eran símbolos de riqueza y piedad. Uno de los ejemplos más destacados es el que vemos en estas imágenes. Las bellas horas del duque de Berry es una de las obras de los hermanos Limburn a inicios del siglo XV. Este manuscrito incluye un calendario con escenas de la vida campesina y aristócrata y además del oficio de la Virgen, mostrando cómo el contenido se adaptaba al gusto de la élite.
es considerado como la mayor obra maestra en manuscrito del gótico internacional. Otro soporte de diseño clave en este período será el del vitral. Los vitrales son uno de los principales elementos constructivos decorativos que marcaron la forma de concebir la arquitectura eclesiástica durante los últimos siglos de la Edad Media. El estilo románico, con su estructura oscura y cerrada, perdió vigencia y le cedió el paso a la apertura y luminosidad del gótico. El vitral gótico no solo sirve para dejar entrar la luz, también cumple una función didáctica y simbólica. La representación de escenas bíblicas, imágenes de santos y símbolos hecha anteriormente en pintura mural y escultura, en el gótico llega al soporte del vitral. El vidrio coloreado genera un contraste entre la luz distorsionada por el color del vitral y la luz natural del exterior, lo que le otorga al espacio interior una real atmósfera simbólica. Aparece también en este mismo período otro elemento diseñado y ejecutado en la catedral gótica, con un fuerte contenido simbólico, que es el laberinto. Trazados generalmente en la intersección de la nave y el crucero, la función simbólica del laberinto era la de defender el centro, entendido este como espacio sagrado, realidad absoluta o verdad revelada. El acto de recorrer el laberinto de rodillas, recitando el Miserere, se consideraba una penitencia que otorgaba indulgencias. El laberinto era, de esta manera, una especie de camino de fe lleno de obstáculos y sufrimiento. El hombre medieval entendía su vida como una larga peregrinación de fe. A través de su forma circular o poligonal, el laberinto transmitía un mensaje codificado a los fieles, un recorrido simbólico que remite a la travesía espiritual del creyente. Y por último, toda una disciplina vinculada estrechamente al diseño de comunicación visual se consolida en este período. La heráldica, que surge alrededor del siglo XII en Europa occidental, particularmente en Francia e Inglaterra, cuando los caballeros comenzaron a usar escudos decorados con diseños distintivos para reconocerse bajo armaduras completas. Se desarrolló hasta convertirse en un código coherente de identificación de personas en la actividad militar. Los caballeros comenzaron a pintar figuras distintivas sobre sus escudos y este proceso coincide con el crecimiento de la cultura caballeresca y el fortalecimiento de linajes nobiliarios. El escudero acompaña a un caballero y carga su escudo. El uso de armaduras se extendió progresivamente a los caballeros y después a la nobleza en el siglo XII. A través de la identificación de las personas por las armaduras, el uso se extendió a las corporaciones y a las comunidades urbanas a principios del siglo XIII y luego para el siglo XIV. Ya usan estos mismos códigos identificatorios las comunidades eclesiásticas y las órdenes religiosas. Transformadas en un signo de identidad social, las armas se vuelven hereditarias y designan a casas, es decir, a familias y vínculos de parentesco. Se sumarán a lo largo de la historia señoríos, dominios, provincias, universidades, gremios, logias y administraciones civiles. Los escudos heráldicos no solo identificaban al propietario, sino que aportaban una capa simbólica de poder y pertenencia, enriqueciendo el diseño con un lenguaje visual que trascendía lo decorativo.